Tu enfermedad habla por ti. Muchas veces nosotros decimos, dime qué te duele y te podría decir qué emoción tienes atrapada en tu vida que todavía no la puedes soltar. Y te estarás preguntando qué es esto, ¿no? Y en el día de hoy, según la biodecodificación, voy a hablar del cáncer que tienen las personas en los pulmones. Muchas veces, a veces no es que sea un cáncer desencadenado, pero sí el síntoma del pulmón, ¿no? ¿Por qué? Porque el pulmón es un órgano que nosotros tenemos, los seres humanos, donde respiramos, donde cargamos, hacemos los intercambios gaseosos de ese flujo sanguíneo, a donde nosotros podemos quitar ese gas carbónico para poder oxigenar nuestros pulmones. Quiero decirte que el pulmón derecho está formado por 3 óvulos, mientras que el izquierdo tiene solo 2. Ahora te preguntarás, ¿para qué quiero conocer esta información? Esta información te lo quiero contar que según la biodecodificación, ¿qué conflicto emocional estás viviendo hoy? Ese es el desencadenante de tu síntoma, que nosotros para los terapeutas le llamamos síntoma, para la medicina son enfermedades. A ver, si yo presento cualquier conflicto en los pulmones, a lo mejor me estoy sintiendo amenazado a perder ¿qué? Eso es uno de los síntomas que afecta el pulmón. Puede ser que me siento amenazado a perder mi territorio, me siento amenazado a estar muy triste, me siento amenazado a morir, me siento amenazado como que me siento un ahogo, una asfixia, en una situación que no puedo respirar, como que algo me aprieta, como que algo no, que empiezo a, todo mi cuerpo se empieza a cubrir de miedo, tremendo a morir. Entonces eso es un conflicto que yo estoy teniendo, un conflicto de pérdida de territorio. ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo amenazada o amenazado de una pérdida de algo que para mí es mío, que yo lo considero parte de mí. Entonces, ¿cómo me estoy dando cuenta yo que estoy en esa situación atrapada? Pero ¿cuándo me doy cuenta? Cuando primer movimiento que nosotros hacemos es ir a un médico y está bien. Acá no hay ningún cuestionamiento ni de la medicina ni de las terapias. La medicina te va a atender por un lado y el terapeuta va a trabajar por otro lado. Más adelante te voy a explicar cómo es la dinámica de esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo acá cuando nosotros te estoy hablando de pérdida de algo? Entonces, cuando viene un paciente hacia un terapeuta ya diagnosticado por la medicina que está padeciendo un problema pulmonar, ya sea que se haya desencadenado un cáncer o no, el síntoma va a ser exactamente lo mismo, nada más que uno está más rápido en resolverlo, el otro puede que a lo mejor el conflicto esté más impregnado en esa persona y cueste un poquito más que eso se pueda encontrar. Cuando se empieza a trabajar con un paciente, entonces el paciente lo primero que uno tiene que empezar a preguntar, desde cuándo esa persona está sintiendo esto que está viviendo hoy en el presente. Entonces esa persona hay que llevarlo a 6 meses, 1 año o 2 años para atrás. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que empezar a buscar, o probablemente a lo mejor puede ser que sea más, pero con ese tiempo yo creo que es lo suficiente para encontrar en esa situación qué es lo que está desencadenando, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que está teniendo ese paciente a perder algo? ¿Qué significa el territorio? El territorio es todo aquello que nosotros consideremos nuestro. A ver, ya sea una casa, ya sea un coche, ya sea nuestra mascota, ya sea mi tiempo, ya sea mi pareja, ya sea mi mejor amigo, mi mejor amiga, mis hijos, mi sueldo, mi puesto de trabajo, mi dinero. Entonces todas esas cosas yo las considero mía. Entonces como las considero mía,
si algo de eso lo estoy perdiendo, es probablemente que sienta todas esas cosas que yo te expliqué anteriormente. Porque entonces quiere decir que ya uno viene arrastrando una situación emocional, con lo cual a nosotros nos hace desencadenar. ¿Por qué? Porque vas a decir, pero no, eso pasó hace un montón de años, yo la semana pasada no sentí nada. No es que pasa de la semana pasada, hay que empezar a trabajar para atrás, a donde se ha impregnado esa creencia y esa situación y lo que esa persona sintió amenaza en ese momento. Entonces, para poder empezar a trabajar el síntoma que me está presentando. Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo te digo empezar a presentar? Si realmente no hay nada de todo esto que yo te estoy enumerando, quiere decir que vamos a tener que seguir buscando porque puede venir un arrastre de un transgeneracional. ¿Y eso qué me está hablando cuando puede haber un arrastre de un transgeneracional? Que a lo mejor alguien de tu familia, ya sea de la línea mamá, de la línea materna o de la línea paterna, haya alguien de la familia que está más arriba, puede haber causado a lo mejor una enfermedad y murió de esa enfermedad, de ese síntoma. Entonces eso nos está llevando a que nosotros tenemos que buscar más arriba. ¿Por qué? Porque quiere decir que a lo mejor nosotros cuando vinimos a esta tierra estamos siendo el doble de ese transgeneracional. Entonces hay que buscarlo. ¿Para qué? Eso también te quiero decir, que eso no quiere decir que ese síntoma que te haya llegado a vos no te llega por casualidad. Es porque hay algo que está atrapado que ya viene en tu gen, ya sea materno o paterno. Otra cosa que también te quisiera sacar como esa duda que muchas veces nosotros tenemos, esas historias que también nos han impuesto, digamos, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, que ya también a ellos le impusieron, es el tema del cigarrillo. Algo importante que nosotros decimos, mira, si fumaste un paquete, dos paquetes, qué sé yo, 10 paquetes de cigarrillos, es probable que te mueras de cáncer de pulmón. Lo que te quiero sacar es esa, esa creencia, si le queremos llamar creencia, que nosotros, el cigarrillo no es que te desencadena el cáncer de pulmón. Ese mito probablemente, ¿no? El cigarrillo lo que hace, puede hacer, ocasionarte, irritarte, sí, los bronquios, dañártelo, todo lo que sean los alveolos, pero jamás un cáncer. Pero ¿qué pasa cuando la persona dice, no, pero es que yo fui al médico, el médico me dijo que yo tengo un cáncer, que yo tengo, que tengo manchas en el pulmón, que tengo... Toda esa situación, no te voy a negar que no sea real, porque vos ya hiciste la parte biológica, a donde acudiste a la medicina, a donde te revisaron, te hicieron todos los estudios, entonces ahí te desencadena eso. Pero el médico te va a seguir atendiendo de manera biológica. El terapeuta te va a atender de manera psicológica y psicoterapia. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la psiquis, en donde vamos a empezar a encontrar el conflicto en dónde está atrapado. Entonces, ese cáncer que esa persona que ha fumado tanto ha desencadenado, más que todo, ese desencadenamiento es en base a la gran manipulación de la familia, también a la manipulación pública de todos esos artefactos electrónicos que nosotros tenemos que nos dicen que el cigarrillo mata. Entonces, la familia, como ya vivió a lo mejor en un transgeneracional o probablemente en su vida presente alguien que haya muerto de una enfermedad pulmonar, entonces te empiezan a hablarte tanto, a recriminarte tanto que el fumar es peligroso, que tenés causa de morir. Entonces empieza a esa persona que está consumiendo ese cigarrillo. Con esto no quiero decirte que no sea malo, no te quiero decir que sigas fumando, no te quiero decir que no dejes ese vicio es muy malo, pero
Lo que te quiero decir que no es probable que te haya matado eso. Ahora, ¿qué le empieza la familia a ser tan repetitivo hasta donde le va a quedar? ¿Por qué? Porque para el inconsciente no hay una manera de que el inconsciente sabe que esto es verdad o es mentira. El inconsciente lo toma tal cual como la información le está llegando a esa persona. Entonces, si esa persona tuvo un diagnóstico médico a donde el médico le dice, tenés un tumor, tenés una mancha en el pulmón, y esa mancha le pregunta, ¿es probable por sea por el cigarrillo? Es probable que el médico te lo diga que sí, pero eso tenés que desencadenarlo y descodificarlo en la terapia. Para eso tiene que trabajar un terapeuta y el médico. Nunca que un terapeuta empiece a tratar un paciente va a tener que quitar ningún tipo de medicina ni ningún tipo de tratamiento que esa persona esté haciendo. Jamás un terapeuta no tiene esa posibilidad y esa capacidad de hacerlo. Lo que sí tiene el terapeuta es la capacidad de encontrar el conflicto en la persona para poder ayudarlo con la biodecodificación y con la bioneuroemoción, cuál es el conflicto que le está desencadenando ese problema, ese síntoma y ese cáncer. Entonces, ¿por qué? Porque lo ha desencadenado una emoción. Te quiero decir también que todas las enfermedades que nosotros le llamamos y todos los síntomas son desencadenados por una emoción. ¿Por qué? Porque la medicina lo que va a hacer es calmar el síntoma, calmar el dolor, calmar el síntoma o pararlo, o retenerlo. Pero eso no quiere decir que haya sanado la emoción que ha desencadenado eso. Entonces, lo que te quiero decir con esto, que es importante que te atienda la medicina y es importante que te atienda el terapeuta, porque en base a todos los estudios que vayas haciendo en la medicina, vas a ir encontrando que ese tumor o esa mancha o esa situación empieza a disminuir. Probablemente hasta el mismo médico le puede llamar la atención. ¿Pero por qué? Porque estás haciendo simultáneamente tu doble trabajo, el trabajo que está haciendo la medicina y el trabajo que está haciendo el terapeuta en ayudarte a encontrar tus propios tu propio infierno, tus propios conflictos internos. Entonces, acá te voy a dar 2 o 3 tips de qué es lo que te está desencadenando y por qué es importante que te atienda un terapeuta para ayudarte a encontrar esos impactos emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque todo cáncer, como te digo, viene de un impacto emocional brutal y fuerte que nosotros lo hayamos sentido. Y también vas a decir probablemente, no porque fulano vivió la misma historia y no le pasó. No tiene nada que ver. Todas las personas somos únicas. Entonces somos tan diferentes todo, que todo va a depender para cada persona cómo lo haya impactado esa creencia, ese miedo, esa situación familiar, esa situación económica, esa situación amorosa, esa situación especial que estemos viviendo. Entonces para cada uno va a ser diferente. Probablemente hayan pasado muchas personas por esa misma y no hayan desencadenado un cáncer en el pulmón. Entonces esto te va a desencadenar según en qué condición de tristeza, vibrando esté tu cuerpo, de angustia, enojo, rencor, pensamiento. A lo mejor tenemos tantas cosas obsesivas nosotros con respecto a nosotros mismos, entonces eso nos termina desencadenando este tipo de emociones, a donde nosotros nos desencadena este sentir de no poder comunicarnos a lo mejor bien con nuestros pensamientos, esos diálogos internos que tenemos y esos diálogos internos con nosotros mismos muchas veces termina siendo de manera emocional negativa. ¿Por qué de manera emocional negativa? Porque nos hablamos de manera negativa. No es que nos estamos diciendo, ay, yo estoy bien, estoy bárbaro, estoy... No nos decimos eso, lamentablemente. Nos decimos, ay, ahora si me muero, si me siento mal, si me empieza a doler, si tengo que ir al médico, si este estudio me sale mal. Todo eso nos decimos. También quiero decirte que cuando está uno trabajando toda la parte emocional, toda la parte mental, lo importante es que puedas preguntarle a ese síntoma, a ese dolor, a ese cáncer o a ese
a cualquiera, te estoy hablando en este momento de los pulmones, pero puede ser cualquiera, preguntarle para qué está en tu vida, qué viene a enseñarte, qué impacto viene a darte en tu vida. Esto ya te estoy hablando desde la parte psicológica, desde la parte que nosotros trabajamos nuestra psique. Entonces, como te dije que te quería dar 2 o 3 a ver, tips de cómo impacta esto en la vida de nosotros, entonces otro de los impactos que también a veces nosotros lo tenemos es cuando nosotros nos encuentra mal parado, que es lo que te estaba terminando de decir, no nos encuentra en una situación óptima. Entonces eso también nos puede desencadenar un tipo de conflicto o un síntoma. Entonces cuando no hayamos resuelto, otro tip también puede ser, cuando no hayamos resuelto aquel conflicto emocional, entonces que a nosotros nos da un dolor, una inflamación, un sangrado, una fiebre, y a lo mejor nosotros lo dejamos pasar. Entonces, y no lo estamos tomando a que eso se tome con la debida antelación, con la debida precaución de hacerlo con, ir al médico lo más antes posible, ir a un terapeuta acompañado también lo más antes posible, y empieza eso a deteriorar todos los tejidos. Disculpe que me trabo un montón, pero no sé por qué. Los tejidos. Y bueno, entonces todo eso te está desencadenando ese síntoma y esa enfermedad. Si hoy estás viviendo algo parecido a lo que yo te estoy diciendo, yo te invito a que siempre hagas el trabajo con el médico, pero también busques en tu transgeneracional quien haya vivido este conflicto. También busques un terapeuta, porque ahora lo que yo te estoy dando un panorama como informativo para que puedas tomar conciencia de dónde se ha desencadenado ese cáncer. Pero mientras tanto, pídele a tu mente inconsciente que te muestre, ya sea en un sueño, ya sea en la vida real, ya sea que hayas abierto un diario, un libro, algo que te muestre que a ver cómo podés resolver ese conflicto y cómo lo podés resolver preguntándole al conflicto para qué está en tu cuerpo, qué te quiere enseñar. Pero todo va a depender de tus propias creencias. No va a poder pasar nada de algo que vos esto no lo creas y no lo consideres. Y te digo más, acá yo no te hablo ni de religión, no cuestiono tampoco en religiones. Lo que sí te puedo decir es que tengas fe, y la fe es certeza. Certeza en que yo tengo la capacidad, mi mente tuvo la capacidad de tomar ese conflicto, hacerlo de mis propias células, ponerlo en mi inconsciente para que cualquier situación que haya pasado me haya desencadenado y me haya mostrado que realmente ya es el momento de empezar a sanar esa emoción atrapada en mi cuerpo. Te está hablando Natividad Jiménez, Master Coach con programación neurolingüística, biodecodificación, bioneuroemoción, salud mental y prevención al suicidio desde el condado de Los Ángeles, California. Te mando un abrazo de luz y que esto te haya servido para ti y que sea lo mejor que puedas decidir cuando sientas que realmente en tu vida no hay algo bueno.